Bienvenidas chicas y chicos al video número 5 ya de esta sucesión de videos, secuencia de videos que estaremos haciendo y estamos realizando para el programa de continuidad de estudios segundo ciclo, tercero y cuarto, y que nos sirve para poder complementar lo que usted está viendo en clase con su profesor de matemática. En el video de hoy estaremos viendo y repasando el concepto de histogramas. ¿Ok? El concepto de histogramas, una herramienta estadística que nos permite ordenar y presentar información de manera clara y que usted lo puede ver y que todos los días quizás lo ve cuando le llega la cuenta de la luz, del agua. Bueno, ahí les vamos a explicar por qué. ¿Ok? Así que vamos a ver el histograma. En este sentido, debemos siempre recordar que el histograma es una herramienta estadística que me permite presentar información de manera clara y sistematizada para que yo como lector pueda entender, ¿ok? De manera rápida, información respecto a una variable en estudio. ¿Ok? Es una herramienta muy útil, muy utilizada en la vida cotidiana y que en cierta medida también se enseña en el colegio y también se conecta mucho con las tablas de frecuencia o las tablas que vimos en clase. Comencemos entonces con la definición de histograma. ¿Qué es un histograma? Un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. Cuando hablamos de una característica cuantitativa, es una característica que se puede expresar numéricamente, o sea que yo la puedo cuantificar en un número. Ahí tenemos, por ejemplo, un histograma que, si usted se fijará, está constituido por rectángulos, todos proporcionales entre sí, todos con la misma anchura, y son rectángulos que yo, bueno, puedo pintar o no, pero que están uno pegado al lado de otro. De esta manera yo puedo entender que hay en el medio hay una alta distribución de datos y luego que a los extremos empieza a bajar. Esto es un histograma. Ahora bien, en un histograma nosotros lo construimos sobre el eje X, que es el eje de las abscisas, y al ladito de este tenemos el eje Y, que es el eje de ordenadas. Recordar que también se une con el plano cartesiano. Recuerden, el eje X y el eje Y, contenido visto en la primera parte, obviamente, del primer ciclo del curso de continuidad de estudio. En este sentido, en el eje X, lo que yo voy a buscar o voy a colocar es el rango en el cual se encuentran los datos, el rango de dónde hacia dónde van los datos. Y en las bases de los rectángulos consisten de los intervalos en los cuales agruparemos dichos datos. ¿Cómo los vamos a agrupar? ¿Ok? Por otro lado, en el eje Y u ordenada tenemos más opciones porque va a depender del tipo de gráfico o de histograma que estemos realizando que vamos a colocar en el eje Y. Existen histogramas de frecuencia absoluta, histogramas de frecuencias relativas, por lo tanto, el valor de las variables que vamos a colocar en el eje Y va a depender del tipo de gráfico o del tipo de histograma que necesitamos o queremos construir, el cual nos estén solicitando. Aquí tenemos un ejemplo muy claro respecto a un histograma. Tenemos un histograma que es una tabla de datos donde agrupan datos que van de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54. ¿Qué significa en la frecuencia que está al lado? Es la cantidad de datos que hay entre ese intervalo. Entre el 35 y el 39 tenemos 6 datos. Entre el 40 y 44 tenemos 4 datos. Entre 45 y 49 tenemos 2 datos. Y entre 50 y 54 tenemos 3 datos. Si usted se fija, esto está ordenado en una forma de histograma. Tenemos que todas las barritas son rectángulos, que estas barritas están una al lado de otra, ¿ok? Que el intervalo es constante, por lo tanto la anchura
de cada barrita es la misma, son proporcional la anchura de cada una de ellas y es sumamente importante de notar que al ladito de él, ¿ok? Tenemos las frecuencias. ¿Por qué? Porque este es un histograma de frecuencias absolutas, ¿ok? Esa es la mejor forma de poder ver y analizar un histograma. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para poder construir un histograma? Lo primero es que dibujamos el eje de las abscisas o eje X de tal forma que incluya como mínimo el rango de los datos y posteriormente dividimos este rango en los intervalos dados. Los ejercicios le dicen a ustedes el intervalo, si el intervalo va a ir de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Luego dibujamos el eje de las ordenadas o el eje Y representando las frecuencias absolutas o relativas según sea el caso, porque puede ser que el histograma sea de frecuencia absoluta o puede ser que sea un histograma de frecuencias relativas. Luego se dibujan los rectángulos de anchura igual y proporcional al intervalo. Sumamente importante, anchura igual y proporcional al intervalo. ¿Ok? En nuestro caso, todo tendrá la misma anchura y de altura igual a la frecuencia absoluta o relativa según sea el caso. Y lo más importante es que todos esos rectángulos deben ir uno al lado del otro, pegaditos, no separados, porque si no se transforma en un gráfico de barra. Y lo que nosotros queremos es un histograma, que son cosas distintas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el siguiente intervalo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y así sucesivamente hasta llegar al 100. Y al lado tenemos la frecuencia absoluta de este intervalo, o sea, de 0 a 10, bueno, de 0 a 9, porque el 10 lo deja abierto, significa que no está tomando el 10, hay 9 personas. De 10 a 19, porque no está tomando el 20, ¿ok? Deja 13 personas, hay 13 personas. Y así sucesivamente en cada una de ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? Crear el histograma correspondiente. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está creado el histograma. Ok, si ustedes se fijan, colocamos los intervalos que iban de 0 a 10, ok, 0 a 10, cada uno de ellos, y que son las edades correspondientes, y al ladito tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparecieron los datos en ese intervalo, ok, y que para poder hacerlo más pequeñito, para que no sea muy alto, o muy largo el histograma, podemos elegir también un intervalo que vaya a las frecuencias absolutas, que en este caso van de 2,5 cada una de ellas. Eso, queridas y queridos estudiantes, agradezco. Recuerden que estos videos son de carácter informativo, los puede pausar, los puede estudiar, puede ver los ejercicios y que debe complementar y ante cualquier duda, pregunta y consulta, hágasela a su profesor de matemática en el curso de continuidad de estudio que usted está pasando. El próximo video veremos el concepto de población y muestra, un concepto estadístico muy importante que se utiliza mucho, ya sea para estudios de mercado, estudios políticos o para tomar decisiones respecto a programas de salud, de vivienda, urbanismo, etc. Espero que les haya gustado el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video correspondiente a la población y muestra. Chao, chao.